Muy bien, tengan buenos días. Vamos a comenzar ya con esta segunda clase. Y la fecha de ahora, pues, 21 de julio. Tenemos la presentación. Yo se la voy a ir dando, si gustan se la envío, pero quizás hasta después se las envío a cada uno. O la subo a la plataforma, porque esta se me olvidó anoche, creo, subirla a la plataforma, no la subí. Tenemos acá lo que vamos a tratar. Esta cosita, quiero chequear si se ve la presentación. Se ve la presentación. Gaby, usted que tiene abierto micrófono, ¿ve la presentación? Hola, ¿ven la presentación? Sí, ok. Sí, Lick, se ve. Ok. Ahí tenemos entonces la agenda. Saludo y bienvenida a la reflexión. El tema a desarrollar, que es el seguimiento de la presentación del plan, que fue lo que iniciamos el día de ayer. Vamos a trabajar unas definiciones de derecho agrario y la clasificación de derecho agrario. Luego después nos vamos a quedar unos minutos en cuanto a preguntas, respuestas, interrogantes, lo que ustedes tengan que decir, lo vamos a dejar para el final. Pero sin embargo, en el transcurso, alguien quiere opinar, siempre aperturen sus micrófonos y dan su aporte. Muy bien. La reflexión le pido a Maricruz que me la lea. Ahorita, Lick, quiero ver. Tal vez alcanzo a ver. Ah, ya. Me encantó esta frase. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Qué bonito. A ver, ¿qué opinión le merece a usted, Maricruz? Comencemos por usted. Ahorita. Está muy bonita porque desde el punto de vista quiere decir que todos servimos para algo, incluso las más pequeñas cosas sirven para muchas cosas importantes. Pero lo último que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ese dice toda la frase, toda la reflexión, lo resume en esas simples palabras porque es tan bonito, por lo menos ahora que ha sucedido esta situación de emergencia. Es tan bonito cuando uno ayuda a otras personas, la satisfacción que da. Puedo contar algunas experiencias. He tenido muchas experiencias, por ejemplo, una que me llenó de satisfacción hoy que había la cuarentena más el temporal. Había una anciana por mi casa que estaba sola porque los hijos no podían llegar del trabajo. Y ella tiene parálisis. Y entonces, un día pasé por la casa de ella y la vi que estaba allí y yo dije, voy a venir a verla. Y cuando fui a verla tenía tantas cosas que no había hecho porque los hijos son los que le hacen las cosas. Y yo fui a ayudarle y yo sentí una satisfacción tan grande cuando lo hice porque ella estaba tan contenta conmigo. Y yo dije, la verdad que sí se siente una alegría enorme. Igual cuando alguien no tiene que comer y uno le ayuda, sí es una satisfacción enorme cuando uno hace ese tipo de cosas. Quien no lo ha hecho, ay, es bonito hacerlo. Esa es mi opinión. Gracias, Maricruz. ¿Alguien más desea opinar?
Tenemos varios ya ahí por ahí. Un caballero. No hay caballeros ahora. Ya entró Elmer Cristales, ya entró Diego, ya entró Natanael. A Cristian no lo he visto. Ni ayer creo, no me suena Cristian el día de ayer tampoco. ¿Será que no iba a llevar la materia esta? No, nadie. Ayer sí estaba, Cristian sí estaba ayer. Sí, no, Ahora no está. quizá porque no Solo en habla. el chat de WhatsApp le mandó buenos días. Ajá, quizá como no está hablando, no lo recuerdo. Ajá. Ya ven que Hágalos hablar ajá, directamente. cuando hablan yo lo recuerdo, pero cuando no hablan solo tengo la idea de que quizás no. Aquí tengo varios en el chat de Derecho Agrario. Yo solo entendí que no hay que ser egoístas. Pues entendió bastante, eso es lo importante. De eso se trata, ¿verdad? O sea, no solo somos nosotros en esta vida, sino que hay tantas personas, sí, en estos momentos que nos están necesitando. Entonces, como muy bien lo dice usted en dos tan solas palabras, no egoísmo, ¿verdad? Y algo bien interesante que Maricruz lo ha vivido es el hecho de, yo me siento feliz, pero qué felicidad es cuando otros son felices por causa mía. Pero puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que a veces hacemos cosas o decimos cosas y que a la otra persona no la van a hacer feliz. Sin embargo, saben que la felicidad es un tema muy personal. Yo no puedo hacer que otra persona sea feliz. Las personas son felices porque ellas quieren ser felices o que ellas intentan ser felices, trabajan en su felicidad. Pero la reflexión así dice, lo más importante, decía Maricruz, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y creo que ahí cierra la frase esta de la reflexión, ¿verdad? Hay que aprender a servir. Es un aprendizaje, fíjense, no es algo sencillo, porque muchas veces no nos han educado en el espíritu de servicio. Entonces, cuando no tenemos una educación en el espíritu de servicio, se nos hace un poquito complicado, ¿verdad? No podemos servir, no se nos ocurre servir, no tenemos las palabras como para decir en qué le ayudo. Pero cuando somos educados en espíritu de servicio, somos como más dinámicos y no nos importa, no nos da ni pena hacer las cosas. Muy bien, si hay alguien más que quiera participar. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Catherine, días, Lick, ¿cómo está? compañeros. Bien, bien aquí. Díganos. Solo para aportar un poco a la reflexión, que hay muchas personas que suelen tener la frase de yo no necesito a nadie y esa forma que muchas personas suelen pensar muchas veces de decir que realmente no necesitamos a otras personas o no nos importa de alguna manera la opinión o la relación que puedan llegar a tener una persona con nosotros, pero la verdad es que así como lo expresa la reflexión, todos necesitamos de alguna manera de otros y estamos como relacionados a manera que todos damos y recibimos algo de las demás personas. Así es. Entonces es mejor uno ser consciente de eso e intentar dar lo mejor de uno porque al final siempre es así como se mueve para mí la naturaleza, tal como lo expresa ahí la frase, pero es mejor que uno lo haga con la intención o con aquel anhelo de realmente impactar a una persona, impactar a otras personas de manera positiva. Esa sensación o ese deseo hace que uno llegue a sentirse más pleno y le regala más satisfacción a uno saber que
realmente la existencia de uno mismo puede mejorar también la vida de otros. Así es. Gracias, señorita Catherine. A ver, fíjense de que hay algo que yo lo dije siempre con mis hijos y es siembra, la siembra y la cosecha. Sembrar, sembrar, sembrar. Y usted no sabe cuándo va a cosechar. Y eso es bien importante. Sabe que la cosecha muchas veces no la recogen ustedes. Ya aquí tengo varios chicos que son papás y, y mamás también, ¿verdad? Pero quizá ya hay más papás. Y saben que la siembra no la van a, la cosecha no la van a recoger ustedes. Probablemente la recojan sus hijos. Entonces, ¿qué más importante que un hijo de uno? Ahora que ustedes son padres, sé que lo entienden. Reciba toda la bendición o reciba muchas bendiciones a causa de lo que usted ha hecho. Pero qué mala onda sería que en vez de recibir bendiciones reciba otra cosa, ¿verdad? Ya saben ustedes qué es, por las acciones que nosotros hemos hecho. Así es que a sembrar, nada más a sembrar, sin esperar nada a cambio. Al rato le viene el vuelto, pero es más importante, creo yo, el servicio. Hay una frase que siempre la menciono y es que la Biblia dice que los pecados de los padres los pagarán los hijos tercera o cuarta generación. Pero eso no solamente se refiere a los pecados, se refiere a todo lo que hagamos. Si los padres hacen una buena siembra, los hijos, los nietos y los bisnietos van a cosechar. Pero si por el contrario hacen cosas que no son gratas, los hijos, los nietos y los bisnietos van a cosechar. Entonces, es bien importante servir sin mirar a quién vamos a servir. Muy bien. El día de ayer estaba presentándoles el programa y en el programa les decía que vamos a desarrollar las 3 unidades, pero que en realidad son 6 unidades, las cuales las hemos unido ahí para poder dar todas las clases y concretizar eso. Por lo tanto, la unidad número 1 y número 2 va en un solo periodo. Luego vamos con la unidad 3 y 4 que van en otro periodo. Esto ya se los expliqué de la unidad número 1. La unidad número 2, que ya les expliqué también, que es lo que vamos a hablar un poquito sobre la unidad número 2, en donde vamos a hablar de los elementos constitutivos del derecho agrario. Ahí les hablaba cuando nos estamos hablando de una política agraria permanente, transformista, reformista, revolucionaria, donde les decía yo de que quizás yo quitaría la palabra revolucionaria por evolucionaria. En vez de estar revolucionando, que volvemos a lo mismo, sería mejor evolucionar. Pero el programa sí lo menciona. Vamos a hablar de la estructura y la infraestructura. Les decía yo el día de ayer que en la infraestructura poco o nada pues hemos hecho. Tenemos nada más una calle allá por la litoral del norte, que supuestamente era para que las personas que vivían en plazas, ahí un poquito les quedará cerca la carretera y sacar sus productos. Sin embargo, pues esa carretera cuando vamos a pasear por ahí está solita, bien bonito, y los paisajes son hermosos, pero no era para ver paisajes el objetivo, ¿verdad? Una autonomía del derecho agrario que pues debería ser autónomo el derecho agrario, ¿verdad? Porque que se abasteciera por sí mismo. Sin embargo, hoy vamos a tratar algunos aspectos. Vamos a tratar la historia del derecho de propiedad. Fíjense de que siempre mantengo el hecho de que nuestras leyes, si ustedes se dan cuenta, hablamos de un derecho de propiedad en función social, así lo dice la Constitución, ¿sí? La propiedad es en función social. Entonces, desde ese punto de vista, la propiedad no es absoluta, la propiedad es relativa. O sea que la propiedad, si una cosa es mía, en un determinado momento, eso que es mío va a tener un destino diferente porque el gobierno de turno ve que tiene una función de beneficio para los demás. Esa propiedad puede ser expropiada. Entonces no es un derecho absoluto el derecho de propiedad. Y vea cómo nos peleamos nosotros por la propiedad muchas veces, ¿verdad? Hasta muertes han habido entre
entre parientes, muchas veces por conflictos de herencia y cosas así. Y la verdad es que no deberíamos de estar apegados a la propiedad, especialmente a la propiedad raíz, ¿verdad? Porque no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Pero en su momento vamos a tocar a fondo esto. Luego hay diferentes teorías que explican esto, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre la expropiación como institución reguladora del interés social y de la utilidad pública. En nuestra Constitución, pues ahí está plasmada la expropiación. Si una propiedad es en beneficio de los demás, puede ser expropiada. Claro que va a haber un valor y que el Estado va a pagar una indemnización por esa propiedad, sí. Pero no quita que no es algo absoluto. En cuanto a la unidad número 2, creo que la unidad número 2 también la he juntado con otros temitas acá, que son los contratos agrarios. Vamos a hablar un poquito sobre los contratos agrarios, y en los contratos agrarios, el contrato como más importante, diría yo, es el contrato de arrendamiento de tierras. Creo yo que de esto ya más o menos ustedes han de tener alguna idea, porque el contrato de arrendamiento de tierras, muchos agricultores arriendan las tierras para cultivar. Normalmente no son propietarios de las tierras. Entonces, para poder sembrar sus cultivos y sacar alguna cosecha, tienen que ir y arrendar las tierras. Los dueños de las tierras que no cultivan, arriendan a los que cultivan, y así pues pueden sacar un producto. Luego tenemos otro contrato que es la parcería, y la parcería es un contrato en el cual igual tiene mucha relación con el arrendamiento de tierras, donde los aparceros contratan ciertas partes, como por porciones, voy a decir, para poder dedicarse al cultivo. Tenemos los créditos a la producción, que los créditos a la producción, especialmente en nuestro país, este es el Banco de Fomento Agropecuario, el cual da créditos a la producción. Y esto tiene algunas cláusulas especiales que deberíamos verlas en toda la categoría de contratos. Y esas cláusulas especiales, por ejemplo, el hecho de que el canon de arrendatario se paga hasta haber conseguido la cosecha. Es decir, que un campesino agarra un crédito y va a pagar ese crédito con la producción hasta que ha alcanzado, creo, al año o a los 6 meses, dependiendo cuándo sea el término de la producción, va a ir a pagar. Y aquí es bien complicado, porque por lo menos ha habido años en los cuales ha habido sequía o ha habido mucha agua y la producción se ha perdido. Entonces, en este sentido, los productores se han visto afectados, y al terminar, que supuestamente iban a recibir la cosecha, no ha habido tal cosecha. Entonces, han quedado endeudados con los bancos o con el banco en particular, y ahí el Estado tiene que ver qué hace. El año antepasado, el Estado pues aportó una cantidad al Banco de Fomento Agropecuario y hubo alguna condonación de créditos, porque los agricultores definitivamente no podían pagar porque sus cosechas se habían perdido. Entonces, estas son una de las desventajas que tiene, diría yo, el crédito a la producción, porque es sobre cosecha. Y en algunas oportunidades, de acuerdo a cómo vaya el tiempo, estas pueden ser buenas o no. Luego tenemos el contrato de sociedad forestal, que este es un contrato que se otorga a las personas para que puedan hacer explotación de unos recursos que son recursos forestales, ¿verdad? Tenemos el contrato de servidumbres agrarias, que la servidumbre agraria, yo creo que ya este término de servidumbre ya lo hemos visto en derecho civil, que es el hecho del paso por una
propiedad o por un campo en la cual es exclusivamente para el agro. No es un paso de personas porque ahí sea un camino, no, es especialmente para sacar las cosechas que están más alejadas a la calle. Luego tenemos el contrato de la sociedad de regantes. Este contrato de la sociedad de regantes especialmente va en el tema de la ley de riego y avienamiento. Regantes es eso, de los que se dedican a los regadillos. Y hay parcelas, puede ser, o espacios destinados al riego y avienamiento. Y hay espacios especiales que son exclusivos, ¿verdad?, de riego y avienamiento. Tenemos, por ejemplo, el distrito de riego de Zapotitán, el distrito de riego de Apuzungacahuapa, no sé cómo se llama, pero es un nombre raro. Entonces, son varios distritos de riego, creo que no es Apuzungacahuapa. Ahí se los digo más adelante. Pero son varios distritos de riego en los cuales hay una sociedad, personas que se dedican a esto, y hay una sociedad de regantes. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto como abogados y como posibles notarios? Primero, la figura del contrato, ¿verdad? Saber las cláusulas que vamos a poner ahí, primero. Y segundo, cuando hay alguien que quiera vender, pues saber que esto ya tiene un gravamen, porque ya hay una ley que ha establecido que ciertos lugares son considerados distritos de riego. Entonces, las personas que compran en un distrito de riego, la vocación de esas tierras es para continuación de riego, ¿verdad? Entonces tiene esa pues, como un agravante o como un gravamen. Luego tenemos, eso es la unidad número 2, perdón, el periodo número 2. Luego tenemos la unidad número 3, que vamos a hablar sobre el derecho agrario en El Salvador. Y al hablar del derecho agrario en El Salvador, ahí vamos a ver cuáles son las leyes vigentes en nuestro país, comenzando por la ley agraria, ¿verdad? Que ya ayer se las mencionaba, les he mencionado la ley de riego y avenamiento, ley de zonas naturales protegidas, ley de, sí, creo que solo esas me recuerdo ahorita. Luego tenemos un proyecto sobre la ley del agua. Todavía seguimos con proyectos. Hay alrededor de 3 proyectos que no ven la luz, ¿verdad? Ya lleva, creo que si no me equivoco, desde el 2011 se presentó el primer anteproyecto a la Asamblea Legislativa. Llega una legislatura, lo ve, llega otra, lo ve, y creo que solo ahí pasan solo viéndolo. Y luego archivo. Entonces, no se ha sacado nada al respecto de la ley del agua. Y la ley del agua, o este recurso agua, debe estar protegido, porque todos debemos tener derecho al agua. Las Naciones Unidas ha dicho que el agua es un recurso, no un recurso natural, así simple, sino un recurso humano, que por lo tanto debe estar dentro de los derechos humanos, el derecho al agua. En lo particular, se me preguntan qué tal con el agua. Yo digo excelente, porque vivo en una zona donde no me falta el agua. Pero en nuestro país hay zonas muy, muy afectadas porque no tienen agua. Entonces ahí pues tendrá la Asamblea Legislativa en un determinado momento, algunos legisladores comprometidos, pues realmente sacar o desengavetar ese anteproyecto. Son 3 ya ahí engavetados, y crear uno bueno que vaya a servir a toda la sociedad, ¿verdad? Con este recurso tan importante. Hablar de la flora, tenemos flora protegida y tenemos fauna protegida. Entonces, eso hay una ley especial que protege a esos 2 recursos. Tenemos problemas ahí, por ejemplo, con la fauna protegida, porque les digo yo, es bien complicado que allá en un cantón X, un señor para comprar comida agarró un garrobo y lo viene a vender. Ese garrobo es una comida exquisita, voy a decir, ¿verdad? Hay gente que le gusta eso. Pues a mí en lo particular no sabría decir qué sabor tiene, pero hay gente que come eso, entonces lo compran.
Pero la policía lo encontró y lo metió preso, ¿verdad? O le quitó el garrobito que traía al comercio. Entonces, para nosotros es bien complicado el hecho de que la gente hace negocios con estos animalitos que son protegidos. Hablando del garrobo, pero hay muchos más animalitos que son protegidos y salen a las plazas, los vende la gente, que el cuzuco, la iguana, las loras, los pericos, todo eso. Entonces, pero les digo, es para mí un poquito complicado, creo que para el policía también, que es el que tiene la obligación de arrestar a una persona que comercia la fauna protegida o la flora protegida. Y luego vamos a hablar un poquito de los suelos. En cuanto a los suelos, ayer yo les decía que los suelos en nuestro país ya hay una clasificación y tenemos el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, que allí le hacen el estudio al suelo para saber qué tipo de suelo es, cuáles son los elementos que tiene ese suelo y cuál es la vocación de ese suelo. Entonces, recuérdense ustedes que el suelo es lo que nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Y hay una ley que solo habla de unos pocos centímetros, fíjense, que son de suelo. Todo lo demás es subsuelo y el subsuelo le pertenece al Estado. O sea que hablando de propiedad, nosotros solo tenemos una capita poquita. Yo creo que cuando hacemos los cimientos de nuestras casas van hasta el subsuelo. Tocamos tierra que no es nuestra porque es del Estado. Entonces solo tenemos nosotros derecho a esa parte de la tierra que es el suelo. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los delitos agrarios. Y los delitos agrarios, el primero es el hurto agrario. Se llama, la figura como tal es el hurto, ¿verdad? Que ya lo vieron ustedes en derecho penal. Y nos referimos a hurto agrario cuando lo que se hurta son cosas que son dedicadas al agro. Puede ser cosecha, pueden ser herramientas. Por eso estamos ante un hurto agrario. Ayer mencionaban lo del ganado, ¿se recuerdan? Entonces, eso se llama abigeato, que es el hurto del ganado, se conoce con esta palabra. Vamos a hablar un poquito de la usurpación y ahí sí, ahí es un poquito complicado porque en nuestro país creo que todavía tenemos aquellos resabios de que nuestra tierra llega del palo de Giote al palo de Conacaste. Así está, en muchas oportunidades no se han cambiado las escrituras y así está la lectura. Entonces ahí puede haber personas que van a mover el mojón, decimos que es lo que sirve de señal para el lindero, de donde una propiedad termina y comienza la otra. Entonces pueden haber eso que mueve el mojón, mueve la cerca, mueve. Entonces ahí vamos a una usurpación, hay usurpación de inmuebles, usurpación de esas propiedades y se hace en ese sentido. Entonces muchas veces las personas andan con esos litigios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ahí ayudarles en esos problemas. Por eso debemos conocer un poquito sobre eso, ¿verdad? Que hay linderos y tenemos esos resabios, como les digo, de que imagínense que el palo de Conacaste que rezaba ya se secó, entonces ¿dónde está el Conacaste? O sea, pero así es. Luego tenemos otra figura que se llama el despojo. El hecho de que una persona le arrebate, voy a decir, a otra, no es conocido como hurto, sino que en la ley agraria, perdón, los delitos agrarios es conocido como el despojo. Turbación de la propiedad y de la posesión, perdón, turbación de la posesión y la tenencia. El hecho de que una persona tenga una propiedad, no directamente en propiedad. Recuerden ustedes que para que sea propiedad tiene que tener libre disposición de la cosa. Entonces, muchas veces no hay libre disposición de la cosa, entonces no estamos en una mera propiedad. Estamos ante una posesión. El hecho de que yo no tengo la disposición de la cosa, pero poseo la cosa. Entonces, esa turbación de la posesión puede ser un delito agrario. O la tenencia, ¿verdad? El hecho de que no tenga la propiedad, no tenga la posesión, pero tengo la tenencia, por el hecho de que un fulano que vive en Estados Unidos
me ha dejado a mí encargada de que le vea las cosas, pero el problema muchas veces en el sector agrario es que no hay documentos que garanticen esto, sino que la gente en muchas oportunidades solo es de palabra. Entonces, de palabra es un poquito complicado porque imagínense si sea, como el ejemplo que les pongo, alguien que vive en Estados Unidos me deja a mí que le cuide el terreno y solo me hablo por teléfono, ¿verdad? ¿Cómo pruebo yo eso? Luego tenemos otro que se puede convertir en delito, otra acción que se puede convertir en delito y es la usurpación de aguas. Creo yo que en el Código Civil nos dice de que si un río pasa sobre una heredad, este río pertenece o esta quebradita pertenece a esa heredad, pero si esta sale de esa heredad y luego toca otra heredad, esas aguas esas aguas se comparten, pero puede darse el caso que alguien puede desviar el curso de las aguas. Al desviar el curso de las aguas, podríamos estar hablando de una usurpación de aguas. Luego tenemos los incendios agrarios. La ley dice de que no es delito el caso de que un campesino queme los rastrojos porque va a dedicarse al cultivo. Esto lo toma como alguna actividad cultural. Entonces no hay un delito en ese tipo de incendios, aunque recientemente decimos que no es lo apropiado porque se queman las malezas que pueden servir de abono y también muchos insectos que viven ahí, ¿verdad? Entonces afectamos los hábitats naturales de los insectos. Sin embargo, no hay delito en un incendio cuando eso va a ser destinado para el cultivo. Como les digo, la ley dice que es una actividad cultural. Sí hay delito el hecho de que a propósito, ¿verdad?, se incendie una propiedad y se quemen cultivos o otra cosa, o incluso bosques. Entonces, ahí sí hay un delito y puede ser procesada una persona. Luego tenemos violación de medidas contra las epizootias. En cuanto a esto, o sea, nos estamos refiriendo a las enfermedades de los animales, ¿verdad? El hecho de que se establece que se va, por ejemplo, a controlar una cierta cantidad de ganado porque tiene un problema de carbunco, voy a decir, ¿verdad? En una enfermedad de las vacas. Entonces, y hay una violación a esas medidas, no se respeta. Entonces, eso, porque puede ser contraproducente para la sociedad que se coma la carne con un animal que está enfermo. Entonces, eso puede ser un delito agrario. Y por ahí están todos los temas que vamos a tocar este ciclo. Más o menos les he dado una explicación, así como bien somera, no profunda, de todo lo que contiene esta materia. ¿Preguntas? ¿Habrán micrófonos? Por el momento, yo ninguna. Ninguna pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Algún aporte? No solamente pregunta, algún aporte. Yo tengo una pregunta, licenciada. Diga, Diego. De eso de la carne, que dice que un animal enfermo lo venden así. ¿Cuánto sería la pena máxima que le dieran a esa persona que estuviera haciendo ese delito? Fíjese que habría que ir a leer el Código Penal porque no me acuerdo. Sí, porque Porque, ajá, me pareció interesante eso, porque muchas veces se puede uno comer eso y ni sabe uno de dónde viene. y no sabe realmente cómo distinguir las carnes. Hay gente que sí ya distingue cuando una carne está dañada y puede tener una enfermedad. Por ejemplo, hay unas carnes que aparecen como unas bolitas en medio de la carne y esa es por una enfermedad que tiene el ganado. Entonces, muchas veces podemos comernos las carnes, pero no sabemos qué enfermedad puede tener el ganado.
Por eso es bien importante que fuese como más ejecutada, voy a decir, la ley agraria, porque la ley agraria manda que debe haber una persona de la misma comunidad que sirva de contralor en el agro y de informe cuando ve animales que tienen problemas de salud, incluso en los cultivos. Sin embargo, yo realmente le puedo decir que de eso no veo nada en el campo, no veo que realmente haya una organización así, incluso en la alcaldía municipal. Antes sí, incluso pregúntenle a sus papás y les van a comentar eso, que los animales que andaban en la calle, había un policía, digamos, y llevaba los animales al poste, había esa figura del poste. ¿Y qué significaba eso? Que el animal andaba ambulando y podía poner en peligro los niños o las personas. Y era llevado a un lugar y la persona dueña de este animal o de este semoviente, como lo dice la ley, tenía que ir a pagar una multa por haber descuidado a su animal. Ahora ya no se ve eso. Por lo menos en algunos lugares uno ve que los animales andan en la calle y no hay un policía, que en el caso sería un policía municipal que lo lleve a resguardo. Yo creo que en las alcaldías municipales ya no hay resguardos para los animales. Aquí en la ciudad de Santa Ana no he visto una vaca caminando en la ciudad, ¿verdad? Pero todavía hay pueblitos en los cuales los animales se sueltan y es la policía municipal la que tiene que llevarlo al poste, decía el resabio anterior, para que sea recuperado por su dueño, siempre y cuando pague una multa por haber descuidado el animal. Entonces, hay muchas cosas que se dejaron de hacer, que ya no se hacen. Entonces, esa figura de ese representante del alcalde allá en el cantón, vean que es bien importante para que esté controlando si hay alguna plaga en los cultivos o alguna enfermedad en los animales, pero no lo tenemos. Por lo menos en lo que yo sé, esa ley es una ley que es vigente, pero no es positiva por el hecho de que no se le da la importancia de vida. Lo que sí he escuchado en algunas ocasiones es de que a veces ganados se meten a propiedad privada y le comen los cultivos a los dueños. Esos casos sí los he escuchado yo bastante. Y en ese caso, el dueño del cultivo va y pone la denuncia y el dueño de los animales tiene que responder, ¿verdad? Por los daños que ha perjudicado el animal, por el descuido de haberlos dejado sueltos. Y en los casos que se daban, bueno, todavía se dan, pero hubo un tiempo que se mencionaban mucho sobre la gente que hacía pasar la carne de caballo por carne de vaca. ¿Tiene alguna relación con esto o es un tema que es aparte? Fíjese que quizás con derecho agrario directamente no tenga relación. Sí tiene relación con el Código de Salud. Ahí es salud el que tiene que estar como controlando y vigilando este tipo de carnes que se comercializan. Porque sí se dijo mucho de esa carne de caballo que mataban los caballos y que eso vendían. Realmente, como les digo, nosotros no conocemos, quizás no podríamos distinguir entre las carnes y bien que comemos carne de caballo y ni cuenta nos damos. No sé, podría ser. Si tendrá otro sabor, lo desconozco. Tal vez ya probando, digo, no es carne de vaca y podría distinguir. Sin embargo, no sé si distinguiría eso. Pero allí tiene que ser salud. E incluso con esta venta de carne que sea de un semoviente que tiene problemas de salud, tiene que haber relación Ministerio de Agricultura y Ganadería con Ministerio de Salud para ese control
para ese control, porque tiene que ver con la salud de esto. Si ustedes han oído, por ejemplo, las vacas locas, que se dio esa enfermedad de las vacas locas allá en Sudamérica. Entonces ahí, independientemente de quién sea el dueño de las vacas, que puede ser un gran empresario, el Estado tiene que vigilar, no porque le tenga que ayudar al propietario de esas semovientes, sino porque tiene que velar por la salud del pueblo. Entonces ahí como que confunden los estados, bueno, si es el tal terrateniente o tal empresario, él tiene dinero. No, es la salud del pueblo la que tiene que ver. Porque en un determinado momento, si el Estado se vuelve, no controla esto, se vuelve apático con esto y no hay un debido control, este puede vender esos productos y va a generar una tremenda epidemia en una población por vender productos que tienen un problema. Y ahí las vacas locas que se dio allá en Sudamérica, y luego tenemos lo de la gripe aviar, ¿verdad? Que viene de los animales también estos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hemos consumido animales que el ministerio no ha estado pendiente, en este caso el Ministerio de Salud, de esos animales que traen esos problemas. Entonces, ahí vea que si es por descuido de los ministerios, ya es otra ley, ¿verdad? Ya tendría que tocarse la parte de del... Va a bañarse, ¿no? Sí, ya me voy a bañar. Tiene que tocarse la ley de responsabilidad patrimonial, ¿verdad? Tendría que ser el Código de Procedimientos Administrativos y tocar la parte de la responsabilidad patrimonial de los empleados o funcionarios que teniendo la obligación de velar por todo esto que hemos hablado, no lo hacen. Ya es otro tema que ya es de derecho administrativo. Muy bien, ¿tienen algún otro aporte? Hola, Lick. Hola, buenos Yo días. andaba buscando sobre lo anteriormente que estaba diciendo Diego, de Sí. los cultivos, que si las vacas se meten en el cultivo ajeno. En el Código Civil como que estaba algo así, pero no lo encontré. Pero, y en el caso de que no haya cerco y se metan las vacas, me parece haber leído eso en el Código Civil, pero No lo haya. no lo encontré, ajá. Ajá, porque yo creo que ahí como que no cae culpa de la vaca porque no había cerco, creo yo, pero No, no me acuerdo. es que tiene que ser obligación del dueño de la propiedad poner los cercos. Entonces no se puede deducir responsabilidad en el hecho de que por negligencia del dueño de la propiedad se metan las vacas. Si le llegara a ustedes un dueño de propiedad y le va a poner a ustedes ese caso, ¿qué harían? Ujú. ¿Cómo así? No lo entendí muy bien. O sea, de que usted me está diciendo que no hay cerco y se meten las vacas, pero el dueño de esa propiedad, porque le Ajá. comieron los productos, el dueño de esa propiedad está molesto. La va a buscar a usted como abogada. ¿Qué va a hacer usted? Pues sí, si no se sabe de dónde está la propiedad de él, pienso yo. No, él le va a decir que a dónde está la propiedad. Ajá, El pues problema es sí. que no, ¿cómo va a ser? Vamos a defender lo indefendible y eso es lo que yo muchas veces he dicho, yo como abogada, y los abogados muchas veces hacen eso, defendemos lo indefendible. Si yo tengo la obligación de exponer las cercas y no las he puesto y los animales del vecino van y se meten a mi cultivo y me lo comen, ¿cómo la voy a agarrar los animales o contra el dueño de esos animales? Si yo fui negligente en no poner los cercos. Entonces Pero no hay responsabilidad ahí, ¿vale? no tendría que haber responsabilidad, no tendría que haber deducción de responsabilidad por el hecho que hubo una negligencia de parte del dueño de los cultivos de no cercar. Mire, en las casas, usted sabe que si no le pone un cerquito a lo que ha sembrado, los pollos se lo van a comer.
los que tienen pollo, ¿verdad? ¿Es culpa del pollo? No. No es culpa del pollo. Es culpa de nosotros que no hacemos lo que debemos hacer. Sin embargo, le llegue el caso y usted va a buscar ahí cómo es que lo va a ganar, ¿verdad? Pero es defender lo indefendible. Mi punto de vista. Sí, así lo veía yo, Liz. Gracias. A ver, ¿quién? ¿Otra participación? Sobre, esto es a manera general, porque ya dentro del desarrollo de cada temita, pues ahí ustedes se van Audio por dando comprar. gusto. El otro día que van a estar. Se va a ir dando Audífono. gusto a usted de cómo vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Salud. Salud. ¿Tienen otra preguntita? ¿No? Va, entonces comencemos. Aquí en la siguiente lámina tenemos ya para comenzar Hambre una definición otra vez. de derecho agrario, que por ahí vamos a comenzar. Pero quizás primero comencemos hablando sobre recordando qué es derecho. A ver, alguien que abra micrófono. ¿Qué es derecho o qué hace el derecho? Ajá. Derecho agrario es el conjunto de normas, reglamentos, leyes y demás disposiciones normativas que regulan la propiedad y organización territorial rústica y las explotaciones agrícolas. Muy bien. Esa es la definición que tenemos acá, pero les decía yo, recordemos qué es derecho, en términos generales, qué es derecho. Ujú. A ver. ¿Qué es derecho? Licenciado, buenos días. Hola, buenos días. Para mí el derecho es un conjunto de normas y principios, ¿verdad? Ajá. Que se basan en la justicia y el orden, se podría decir. Muy bien. ¿Se Buenos recuerdan días, que... Lick. Hola, buenos días. El derecho se podría decir que es un conjunto de normas, es un conjunto de normas indivisible a la sociedad y a la justicia, se podría decir, el derecho, el derecho. Ok. Recuerdan ustedes que hemos dicho en muchas oportunidades desde que ustedes comenzaron la carrera que el derecho va a regular la conducta. ¿Sí o no? El derecho regula la conducta. ¿Y por qué nace el derecho? Nace el derecho específicamente para que haya un orden, un ordenamiento. Si no hubiese derecho, imagínense ustedes cómo fuésemos, ¿verdad? Entonces, en todas las sociedades modernas hay un conjunto de leyes y esas leyes van a normar, van a regular la conducta de las personas. Entonces, ¿qué hace el derecho agrario? El derecho agrario, entonces, va a ir a normar la conducta de las personas que se dedican al agro, a su propiedad, a su organización territorial rústica, dice, y a las explotaciones agrícolas. Eso es lo que hace el derecho agrario. Es una rama específica del agro, en donde hay leyes que un poquito obsoletas, pues la verdad es que sí, pero estas leyes son las que van a regular esa conducta, ese comportamiento de las personas, de los sujetos que se dedican a la actividad agraria. Esa es una definición de derecho agrario, pero aquí tengo otras definiciones de derecho agrario para que nos vayamos entrando en calorcito con esta materia.
Dice que el término agrario se refiere propiamente al ámbito de la agricultura. No vamos a hablar otra cosa más que del ámbito de la agricultura, pero les decía yo que no solamente vamos a hablar de la cosecha como tal, sino que eso de agricultura implica otras actividades, que son actividades del campo. Entonces, cuando hablamos del derecho agrario, van a ser aquellas actividades que se realizan en la campiña. Dice que consisten en aquellos trabajos que tienen relación con el suelo. Todos aquellos trabajos que tienen relación con el suelo. Me van a decir ustedes, pero lo de la ganadería no tiene relación con el suelo. Y el ganado con que se... Primero, ¿dónde vive? Vive ahí en la campiña, ¿verdad? No podemos tener el ganado en la ciudad. Primero. Y segundo, este ganado se nutre de pastizales. Los pastizales tienen que ver también con el suelo. Entonces, tiene relación directa con la campiña. Se refiere a la plantación de productos. Esta plantación de productos, todo tipo de productos. Nosotros lo más importante que tenemos acá en nuestra campiña es ¿cómo se llama? El frijol, el maíz y el sorgo. Pero no es solamente eso, sino que además tenemos una caficultura. ¿Que está una caficultura descuidada? Sí, no lo voy a negar. El cacao, tenemos algunas producciones de cacao y lo que nos da ciertas divisas y que también lo estamos descuidando, la caña de azúcar, que es otra plantación de productos que vean la caña de azúcar, ese azúcar que nosotros tenemos, ese azúcar es muy cotizada en el mercado internacional. Esto es Rebalsándole está. es una riqueza de producto que ¿Creías tenemos. tú qué era? ¿Sí? Entonces, tenemos esos productos que realmente pueden abastecer nuestro mercado nacional, incluso nuestro mercado internacional. Pero, ¿qué está pasando con esos suelos que tienen esa vocación para la caña? Están siendo lotificados porque hay personas que dan los permisos para que hayan construcciones ahí. Entonces, tenemos eso, Lediana. Además, tenemos esa caña de azúcar que debería darse más auge, más protección. Además, dice que se dedica a la transformación del medio ambiente para lograr así satisfacer las necesidades que tiene el ser humano, especialmente en la parte agraria, no así el derecho agrario, la parte agraria. Lo que busca es satisfacer aquellas necesidades de alimentación de una sociedad. No solamente de una sociedad como tal, aquí interna, sino también para exportar esos productos. Nosotros, productos de exportación, la caña de azúcar, el café, pero importamos más de lo que exportamos. Importamos el chile, si ustedes ven los productos, creo que la tiendona está llena de productos de allá de Guatemala, porque Guatemala es un gran productor de lo que comemos a diario nosotros. Y nosotros acá es poco el producto que estamos cultivando. Entonces, habría que darle más importancia, ¿verdad?, a eso. Entonces, el objetivo es satisfacer las necesidades alimenticias. Les decía yo en algún momento que se nos avecina un problema de abastecimiento de alimentos. Y no estamos haciendo nada. Bueno, ahorita mejor encerraditos, ¿verdad? Y vamos a seguir encerrados. Sin embargo, estamos encerrados, pero hambre siempre nos da. ¿Y dónde va a estar ese alimento para consumir? Siendo así, dice, se refiere al derecho agrario a la relación de los sujetos en la actividad agraria. Los que se dedican directamente a la agricultura, los que arrendan las tierras para la agricultura, el que da el préstamo, ¿verdad?, para poder desarrollar la actividad agrícola, ¿sí? Incluso los que venden los implementos agrícolas, aquellos lugares que abastecen de abonos, de fertilizantes, de insecticidas, de todo esto, porque tiene mucho que ver el hecho de que realmente está vendiendo lo que nutre a la tierra o no, o está vendiendo algo que va a dañar la tierra. Hay dentro de esto una gama de productos que ya se sacaron del comercio porque hacían más mal que bien.
no a la tierra directamente, sino al producto. El producto venía con mucho pesticida, mucho insecticida y va a dañar las células del ser humano. Por eso es que tiene que haber una calidad en cuanto al cultivo de los productos, porque esos productos de la tierra pasan a la mesa y de la mesa pasan a nuestros cuerpos. Y si son productos que vienen altamente contaminados, van a ser productos que van a dañar nuestra salud. Por eso tiene mucho que ver el Estado en estos controles, no solamente directamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que haya con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuario para el control de todo eso, sino también el Ministerio de Salud. Dice que se basa en la creación de leyes, reglamentos y disposiciones con respecto a la propiedad rústica y a las explotaciones rurales. Especialmente es eso, ¿verdad? La propiedad rústica es allá en el campo, que no hay construcciones. Y a esas explotaciones rurales, pues también se está refiriendo a lo que existe allá en la campiña fuera de la ciudad. ¿Algún aporte? ¿Comentario? No. Decimos entonces, derecho agrario dice, contiene reglas sobre sujetos, sí, ya hablaba de cuáles son los sujetos, actos y relaciones jurídicas que a la explotación agrícola se refieren dentro de la esfera privada, ¿sí? Y aquí más adelante vamos a entrar en ese dilema de que si el derecho agrario es un derecho privado, público o social, porque desde este punto de vista, el derecho agrario es más que todo autofinanciado, voy a decir. O sea, el derecho agrario o las actividades que se dan en la campiña son actividades que son dentro de la esfera privada. Entonces, en el arrendamiento, por ejemplo, es una persona que se dedica a la agricultura que va a arrendar una propiedad y eso es privado, no es público. Sin embargo, por ahí hay algunos tratadistas que lo clasifican de otra manera. Luego dice, cuando el ordenamiento jurídico versa sobre el mismo contenido, pero en el ámbito del derecho público, se está más propiamente ante la legislación agraria. ¿Por qué tiene que ver aquí el derecho público? Porque directamente es en nuestro país, por ejemplo, y quizás en muchos países, el Estado debe inmiscuirse en las actividades del agro. Debe, no es que lo haga en estos momentos, debe. Por ejemplo, voy a mencionar a Costa Rica. Costa Rica, cuando se dio el problema de la roya, Costa Rica inyectó millones de dólares en la campiña y sacaron adelante el producto de café costarricense. O sea, ahorita la economía de Costa Rica muy buena, pero desde el Estado se hizo la inyección del dinero, cosa que no ocurrió en nuestro país. Aquí se abandonó la caficultura. Entonces, el caficultor no pudo controlar la roya y los cafetales, muchas propiedades, está bastante contaminada y no logra obtener la cantidad de producto que se sacaba hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque el Estado se ha vuelto como ajeno, voy a decir, a intervenir en esto. Entonces, la parte agrícola no puede estar desvinculada de las actividades del Estado. El Estado tiene que velar porque de aquí es donde se obtiene la manutención de la familia salvadoreña. En esta definición, desde la lámina pasada, la lámina 10, 11 y 12, lo he sacado del diccionario de Manuel Osorio. Y él habla de integración, dice, en la misma medida en que la agricultura es parte de lo campestre, por variedad de explotaciones y actividades que se desenvuelven en el mundo rústico, el derecho agrario integra un componente principal sin discusión del derecho rural. Se entiende por la colección de principios, leyes y usos
que con proclama de normas que afirman el interés público y el servicio de la sociedad en este ámbito, regulan las relaciones entre los propietarios, los usufructuarios, los arrendatarios, los labriegos y trabajadores del campo en sus diversas clases, a fin de fomentar la explotación de la agricultura, la ganadería y otras fuentes de riqueza e impedir la explotación, oigan bien, e impedir la explotación de los agricultores, de los ganaderos y de cuantos poseen, trabajan y viven en la comarca no urbana. Muy bien, vean que el Estado debe tener un interés especial en este rubro, porque este rubro es el que se encarga de llevar, como les decía yo, del campo a la mesa, del campo a la mesa los productos para que puedan ser de utilidad para beneficio de la sociedad. Entonces, este rubro debería ser de mucha importancia, debería estar en primer lugar, tal vez no en primer lugar, pero sí en un lugar muy destacado de la agenda política, del presupuesto del Estado, de la política nacional. Pero sin embargo, estamos hablando de que no es así. Así que esto es lo que nos dice Manuel Osorio. Manuel Osorio concluye con estas definiciones. Para Orne, dice, el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas particulares que reglan las relaciones atinentes al trabajo, a la producción, a los bienes y a la vida del campo. Y para Pérez Llanas se está ante el conjunto de principios y normas jurídicas autónomas que regulan diversas fases de la explotación agropecuaria con miras a la obtención de una mayor riqueza agropecuaria y a la justa distribución en beneficio del productor y la comunidad. Esas tres láminas, como les decía, tomadas del diccionario jurídico de Manuel Osorio. Entonces, vean ustedes que hay ciertas cosas que se deben destacar en todo esto. Y ayer les decía yo, por ejemplo, la justicia agraria. Y en esta última definición de Pérez Llana, él nos habla de que dice, con miras a la obtención de una mayor riqueza agropecuaria y a su justa distribución en beneficio del productor y la comunidad. En nuestro país y quizás en la mayoría de países, no hablando así de los países ricos, el sector agropecuario es el sector más golpeado, es el sector pobre. Cuando nosotros hablamos de las personas del campo, estamos hablando de la pobreza. En muchos casos sí hay pobreza, en otros podría ser que no. Pero directamente el que se dedica a la agricultura, aquel jornal, es una persona que no hay justicia para esta persona, ¿sí? Trabaja, como les decía el día de ayer, de sol a sol por una cantidad de dinero. Si nos vamos a la cantidad de dinero que gana en cuanto a su salario, el salario mínimo del trabajador del campo anda por $3.00 el día. Imagínense ustedes, $3.00 el día que gana una persona del campo. Y saben que eso dice la ley. Pero creo yo que ya el que paga es más humano que la bendita ley, porque a él le están pagando alrededor de $5 o $6 el día a los jornales. A cómo le sale la hora y han llevado una gran asoleado para trabajar. Pero ¿por qué pagan esas cantidades tan pequeñitas? Porque ¿cuánto vale su producto? El producto no es bien pagado. Pero esa es nuestra realidad. A ver, abran micrófonos. ¿Tienen algún aporte hasta ahí? ¿Los escucho o ya me dejaron solita? No, licenciada. Ah, eso me llega. A ver. Otra de las situaciones que se puede ver también
que las personas así que se dedican a la agricultura, lo que se ha visto cuando se dio el aumento de salario, porque también a ellos se les aumentó el salario, pero no igual la cantidad como se le paga a los demás, que alrededor de 300 es el salario mínimo que se estableció. Entonces para ellos es menos, pero lo que hicieron es que reducieron las horas laborales. Entonces trabajan hasta mediodía y les pagan lo mismo que le pagaban por todo el día. Así, eso fue lo que hicieron. Otra de las cosas que yo puedo ver también es que lo que dicen podríamos decir, los que les pagan a los de la agricultura es que como no les descuentan nada, ni seguro, ni tienen otros descuentos de prestaciones, entonces por ello les pagan líquidos supuestamente. Eso es lo que yo pienso y mi opinión. Sí, la verdad es que en nuestro país, ¿no?, los salarios son, no sé ni cómo sobreviven las personas con esos salarios que tienen o que tenemos, ¿verdad? Pero son demasiado bajos. $300 para mantener a una persona o una familia, creo yo que es muy bajo. Y no va acorde con el estudio que se hace de la canasta básica. No sé, la verdad que habría que hacer un estudio más exhaustivo como para darle realmente a las personas lo que realmente se merecen. Y si está golpeado los sectores industrial, por ejemplo, el pago aquí en la ciudad, que es otro tipo de pago, imagínense ustedes en el campo. O sea, es preocupante, diría yo, el hecho de que en la ley de salario mínimo diga alrededor de $3 y centavos, 50 y algo, no recuerdo exactamente. Pero es preocupante cómo sobreviven las personas. Y ahora que no hay trabajo, eso lo estoy hablando cuando hay trabajo. Y hay épocas en la campiña, no hay trabajo. ¿Cómo hacen las personas? Entonces, por eso este derecho agrario, estamos hablando que es un derecho social, porque el derecho social va destinado en la clasificación que se hace a aquellas personas que son más débiles o que son más pobres, puede decir. La debilidad poniéndolo en cuanto a la economía, ¿verdad?, que son pobres, más golpeadas. Porque tenemos un código de trabajo, ustedes lo ven, que sí tiene muchos derechos, pero la gente realmente va y hace valer sus derechos. Creo que no, porque si los hace valer, la despiden. Entonces, la gente aguanta tantas cosas en el trabajo, ya sea en la industria, o sea, ya en la agroindustria, o sea, directamente en el agro, porque tiene una necesidad, tiene que llevar pan a la mesa. Entonces, ¿dónde queda la parte de la justicia? Justicia social, la justicia retributiva. Realmente me retribuye a mí el trabajo que yo hago, me retribuye la paga que me hacen o la paga que me dan. Digan, ¿ustedes qué opinan? Ahorita no es minuto de silencio. Yo siento que con este bajón económico que hemos tenido con la pandemia, siento que ellos son los que sufren más las consecuencias. Van a sufrir más las consecuencias. Porque ahorita el problema también que estamos viendo es, bueno, acá en la ciudad hay gente que va a trabajar a las fincas. Y el problema que estamos viendo, la gente no está yendo porque no hay transporte. Entonces, si la gente no se está moviendo, porque no hay transporte. Y Más que han fíjense, dicho de que han atrasado ya los buses por
por la pandemia, que había sido cancelada la fase 2. No sé si lo había escuchado de eso. ¿Se canceló la fase 2? Los buses no van a salir. Supuestamente iban a comenzar a salir el día de ayer, Ujú. pero no van a haber buses. Así que Bien, por eso decía licenciada, yo, ellos van a pagar las consecuencias más que todo la gente del campo. Sí, va a sufrir más. licenciada, A ver, diga. también la cosa, así como ahorita que ha estado lloviendo también, por los deslaves y las inundaciones que se había hecho por la lluvia, también se ha perdido bastante cultivo por la gente que estuvo cultivando. Podría venir en eso también. También a muchos les ha afectado. Les afectó, bueno, en el problema que hubo de Amanda, se perdieron Ajá. los cultivos. Allá por Oriente se perdieron los cultivos porque golpeó mucho esa zona. Entonces, es complicado porque la gente perdió y la gente ya había hecho créditos. Y Y, ahora, es, ¿cómo va a pagar? Diga. y esos créditos se lo hace el banco, el banco o a la persona, o cómo. El Banco de Fomento Agropecuario hace los créditos a favor de los agricultores y lo hace sobre la cosecha. Bueno, que también, o sea, no es así directamente sobre la cosecha, tienen que poner un documento que puede ser las tierras en garantía, Mm. pero la obligación es de pagar eso cuando ya haya salido la cosecha. Entonces, al no haber cosecha, por eso les decía yo, al no haber cosecha, ¿qué sucede? Que no hay cómo pagar eso. O sea, al principio del año ese problema se dio en el sentido de que el cultivo se perdió. Ya el maicito ya iba bastante bonito y se perdió. Entonces, ¿cómo queda ahí el pobre agricultor? Que estamos hablando ahorita de la parte de la justicia. Ahí el Estado directamente tiene que ir y tiene que ayudar a estas personas a salir de esa situación en la que se encuentran y se van a encontrar. Por eso decía Diego, bueno, a eso sumémosle la pandemia. Sumémosle que la gente no puede ir a trabajar, no hay transporte. Entonces, es bien complicado porque en las fincas no es un trabajador, en las fincas son 25, 50, 100 trabajadores. Entonces, la gente no se puede mover en estos momentos. Y seguimos con la fase 1, no va a haber apertura del... Supuestamente que ahora era la fase 2, pero como por la situación la suspendieron. Sí, entonces, el más golpeado, que ya muy bien lo han dicho ustedes, va a ser el sector agrícola. Golpeado. La pobreza más aguda en ese sector de la sociedad. Para recuperar esto, ese es otro rollo. Para recuperar todo ese sector. Por eso ahí Licenciada, hablábamos de la política agraria. Diga, Maricruz. otro de los problemas a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar mucho más, sí, gravemente, la delincuencia está creciendo mucho. Por lo menos con lo de las fincas, hay muchas fincas en las que ya no están trabajando por eso, porque como hay mucha delincuencia de que las rentas las pedían a las grandes empresas o que se trabajaba en la ciudad, digamos. Y ahora lo hacen con las personas que tienen sus fincas. En la zona donde yo vivo hay fincas mucho más arriba donde tienen, ¿cómo se llama esto? Donde muelen el café. Recibidero. Allí, no, es de los otros. No me acuerdo cómo se llama, pero allí mismo donde cortan el café, allí muelen Lo el café. procesan. Uh-huh.
Ajá, ahí mismo lo hacen y lo cerraron, por lo menos ahorita lo cerraron, porque llegaron jóvenes allí y que querían dinero y no lo pudieron. Entonces ahí hay muchas personas que dejaron de trabajar por eso. Entonces a todo eso nos estamos enfrentando por esta situación, que la delincuencia va a crecer aún más porque la pobreza va a crecer y la gente va a tener necesidad de hacer ese tipo de dedicarse a esas cosas, pues que aunque no lo quieran por tal de que no aguanten hambre sus hijos, hay muchas personas que optan por hacer eso. Sí, la verdad es que vamos a enfrentarnos a días muy, muy difíciles, muy, muy difíciles. Podríamos decir que mal manejo de pandemia, un montón de cosas, pero no podemos estar mirando hacia atrás, sino mirar hacia adelante. ¿Cómo es que vamos a hacer para sacar esto adelante? Y ahí pues nosotros, a manera de discusión nada más, ¿verdad? Porque no podemos hacer más, sino lo que decía nada más la reflexión, ¿verdad? En nuestras posibilidades ayudar a las personas que está a nuestro alcance, ayudarlas cuando les podamos ayudar. Porque probablemente llegue un momento en que nosotros mismos no vamos a poder ayudar. Cuando nos veamos imposibilitados en nuestros recursos también. Entonces, ¿qué se nos avecina? Solo Dios con nosotros, ¿verdad? Ojalá que salgamos bien de todo esto. Licenciado, otra cosa. Diga. Bueno, no, yo eso lo vi en la noticia, pero no sé si será verdad, de que, bueno, que el presidente le había dicho de que a la gente agrícola que por la cosecha y todo, como lo han perdido bastante, ellos iban a brindar semillas, abono y tierra para sembrar. Pues la semilla ya la entregaron. El abono lo entregan también, o sea, eso el gobierno lo da, la semilla y el abono, ¿verdad? Asistencia técnica, no sé, son pocos los empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería que no creo que den asistencia técnica. En los años, bueno, cuando yo estaba pequeña, sí había un Ministerio de Agricultura y Ganadería casi en cada pueblo, no sé, en los pueblos de donde ustedes viven, sí hay una dependencia del MAC. Pero por lo menos allá en mi pueblo había una dependencia del MAC. Había un agrónomo pagado por el ministerio que se andaba en todos los cantones, revisando que las vacas no tuvieran enfermedades, cómo iba el problema o la asistencia a la agricultura. Eso lo hacía ese agrónomo. Ahora no lo sé yo. La verdad que ya no vivo en un pueblito, ¿verdad? Y en la ciudad es mucho más complicado, no sabe uno qué sucede allá en el campo, pero ustedes que viven más en los pueblos, no sé, díganme, ¿será que todavía eso es así? No viven en pueblo ustedes. ¿No? No hay asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ustedes hayan enterado. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que, bueno, en la ciudad donde yo vivo, está, pero como un encargado delegado de la alcaldía. Hay como una oficina donde no sé realmente si es ingeniero o así, pero está un señor y cuando viene ayuda para los agricultores o la alcaldía les da algo, van a esa oficina. Pero realmente no, o sea, no tengo conocimiento si sale a verificar los cultivos. Pero sí hay como una oficina, pero es delegado de la alcaldía, no es del gobierno. Fíjense que hay muchas cosas que se perdieron así. Le digo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tenía en los pueblos un delegado que era un agrónomo y este agrónomo se movía para ver cómo estaban los cultivos, incluso
nosotros lo molestábamos para que fuera a vacunarlos, nuestro ganado, ¿verdad? Entonces, pero ahora eso se perdió, ya no hay, como, es que es cuestión de presupuesto. Si el presupuesto no alcanza, no se da. El año pasado y antepasado, el Ministerio de Educación contrató ingenieros agrónomos para que enseñaran a los niños a trabajar los huertos escolares. Y era buena la iniciativa, pero a este chico le daban 60 escuelas para trabajarlas. Dígame, en un mes no cubría las 60 escuelas. O sea, yo no lo hubiese hecho. No alcanzaría yo a cubrir 60 escuelas en un mes. Entonces, el muchacho llegaba esporádicamente, imagínense ustedes, quizás cada 2 meses. Entonces, como que no le damos la importancia que esto merece. Y mientras no esté a un presupuesto como más adecuado en cuanto a la asistencia técnica que se le debe de brindar allá al campo, eso va a repercutir en la pobreza, en la justicia social, va a repercutir en nuestros bolsillos, porque los productos de la alimentación que tenemos, muchas veces no los tenemos porque no nos alcanza el dinero para comprar todo lo que nuestro organismo necesita. Creo yo que en alguna vez les he dicho que nosotros necesitamos a diario de 5 a 9 entre frutas y verduras, 5 a 9 porciones entre frutas y verduras. Pregunto, ¿cuántas frutas nos hemos comido a esta hora que llevan a ser las 10 de la mañana? Ya nos comimos alguna porción de verdura. Probablemente no lo vayamos a hacer en el transcurso del día, porque comprar fruta, a no ser la fruta de temporada, que ha habido gran bendición de mango, ¿verdad? Pero de lo contrario, no alcanza el dinero como para estarnos comprando todo eso. Entonces repercute también en nosotros el hecho de cómo vamos a comprar esa parte de la canasta básica si no va a haber producción para comenzar y si no va a haber todo caro. ¿Sí? Eso va a desmejorar nuestra salud, porque si no alcanzamos a comer lo que necesitamos, desmejora nuestra salud. Y al final ahí estamos con problemas de alguna insuficiencia, ¿verdad? Nos da artritis porque hay una insuficiencia de calcio, nos da otra cosa porque es insuficiencia de algún otro producto. Entonces, realmente nos afecta a nosotros también de manera directa. Y ahora que dicen que los que eran clase media, pues bajan, ¿verdad? En esa estratificación social a clase baja después de esta pandemia, porque el poder adquisitivo del dinero va a ser más alto que lo que teníamos al 2019. Muy bien. ¿Tienen alguna otra inquietud ahí? ¿Otro aporte? Otra cosa que también puede venir sobre la gente que aportaba también, como con la importación, se podría decir también, las aportaciones. En cuanto a la importación, ahorita tenemos problemas con la importación. No sé si realmente ya se haya solucionado, porque el mercado que más nos abastece a nosotros es el mercado de Guatemala. Y con el cierre de las fronteras, había un tremendo problema ya en la frontera con todos los furgones que entran con producto. Entonces, no sé cómo habrá caminado esto. Pero en los primeros días de pandemia, como nuestro presidente cerró la entrada a los guatemaltecos, en reciprocidad, Guatemala cerró la entrada a los salvadoreños. Entonces se ha visto desmejorado también en cuanto a las relaciones diplomáticas en esta pandemia y ha repercutido también en el ingreso de los productos y en la salida de los productos. Entonces, sumando, ¿verdad? Ahí solo vamos sumando nosotros todo lo que va en desmejora. Entonces, somos un mercado altamente comprador, porque el Guatemala nos abastece de chile, nos abastece de zanahoria, nos abastece de muchos productos, repollo incluso. Y fíjense de que
tenemos una buena producción, por ejemplo, acá en La Palma. No recuerdo cómo se llama, allá arriba de La Palma. Ahí hay buena producción. Pero ahorita con el problema de Amanda, se perdió todo el cultivo ahí. ¿Verdad? Y ahí se produce repollo, cebollín, cebolla, lechuga y un montón de cosas más. Cilantro, creo, cilantro, apio, perejil, todo eso en ese lugar arriba de La Palma, que si ustedes me ayudan con el nombre, se los agradezco, porque no me acuerdo cómo se llama. Pero también perdieron la producción. Entonces, ese es nuestro mercado nacional. Vean cómo estamos ahí, un poquito complicados. Muy bien, otra aporte. El Pital se llama, allá en La Palma, allá en el Pital. Si no hay aporte, esas es unas definiciones de derecho agrario. Ahora vamos a ver la clasificación del derecho. En otras oportunidades, creo yo que ya han visto ustedes esta clasificación, pero lo traemos a colación para hablar si el derecho agrario es derecho público, es derecho privado o es de derecho social. Entonces, en ese sentido es que traemos esta clasificación. Para comenzar, derecho público y derecho privado. En el derecho público se refiere a normas de organización de la sociedad y en el derecho privado como normas de conducta de los individuos que la integran. Entonces, para decir a qué se refiere el derecho público y a qué se refiere el derecho privado. En cuanto al derecho público, hace alusión a los sujetos a quienes se dirige, es decir, el Estado y el sujeto del derecho público, y en el caso de el individuo como sujeto del derecho privado. El derecho público específicamente tiene que ver mucho el Estado, pero en el derecho privado son los individuos y sus relaciones entre sí. Para otros, basan su diferencia en la concepción teleológica o finalista, cuando el fin perseguido es el interés del Estado. Estaremos en el campo publicista. Y cuando lo es el interés del individuo, estaremos en el campo privatista. De acuerdo a la finalidad que tenga o que persigue el derecho, nos vamos a ubicar si este es de derecho público o si este es de derecho privado. Los autores concuerdan en que el derecho público sería fundamentalmente irrenunciable y en el derecho privado los individuos pueden o no ejecutar las facultades que les corresponden. En cuanto al derecho público, y cuando dice que fundamentalmente es irrenunciable, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a si alguien comete un ilícito en contra de otra persona, no podría renunciar a perseguir que se resarza el daño causado. Entonces, es irrenunciable, no debería renunciar. Y en cuanto al derecho privado, ahí sí, ¿verdad? Podemos hacer un contrato y podríamos llegar a un acuerdo de voluntades en que el contrato no se concluya como lo decía, sino que de otra manera. Entonces, es a la voluntad de las personas el derecho privado. Los autores concuerdan, ya les leí eso, perdón, el derecho público es imperativo, mientras que el derecho privado priva el principio de autonomía de la voluntad. En cuanto al derecho público, como lo ejerce el Estado, y acuérdense ustedes que el Estado, una de las herramientas que tiene por excelencia es que tiene la ejecutoriedad. O sea, el Estado está en la obligación de hacer que se cumpla. Por eso es imperativo. Y en cambio, en el derecho privado, las personas, de acuerdo a su autonomía de la voluntad, pueden decidir si cumplen o no cumplen, de acuerdo a lo que ellos hayan pactado. En el derecho público no, se cumple porque se cumple. Por lo menos eso es lo que dice la teoría. Digo por lo menos porque en algunas oportunidades como que no, ¿verdad? La interpretación del derecho público es estricta. Dice, las facultades deben ser estrictamente expresas y en el derecho privado los individuos están facultados para hacer todo aquello que la ley no les prohíbe expresamente.
O sea, que en el derecho público hay que atenerse exclusivamente y expresamente a lo que dicta la ley. Y en cuanto al derecho privado, si hay cosas que no las mandata la ley, pueden hacerse o no hacerse. En general, son ramas del derecho público. En primer momento, el derecho constitucional, ¿verdad? Es exclusivamente de derecho público el derecho constitucional. Le sigue el derecho administrativo, el derecho penal, ¿verdad? Que es exclusivamente la parte coercitiva del Estado, por lo tanto es de derecho público, el derecho financiero, el derecho procesal. Todos esos son subramas del derecho público. Y dentro del derecho privado, según Manuel Osorio, hago la aclaración porque aquí hay algo que puede ser contradictorio, pone como derecho privado al derecho civil, al derecho comercial. Ya sabemos que en el derecho civil regula las conductas de los particulares entre sí, las relaciones que van a tener los particulares entre sí. El derecho comercial también, ¿verdad? Es exclusivamente de derecho privado. Hay una inmersión del derecho público, podría ser en el sentido de que cuando ya hay una contravención a la ley, ¿verdad? Ya deja de ser de derecho comercial y ya podría ser al ámbito procesal. Y Manuel Osorio incluye el derecho laboral. Hago la aclaración que es Manuel Osorio porque más adelante el derecho laboral, aparte de decir que puede regular las conductas de las personas entre sí en su ámbito, en su esfera privada, pero recientemente con el nacimiento de la rama del derecho social, ya el derecho laboral se le incluye dentro del derecho social. En cuanto al derecho social, si bien todo derecho tiene carácter social, corriente e impropiamente se da esta denominación, incluso para autorizados tratadistas, al derecho del trabajo. Y ahí incluyo que vamos a entender como el derecho del trabajo, por eso les decía, puede haber una contradicción de la lámina anterior. Derecho del trabajo es derecho al salario, derecho al contrato de trabajo, las limitaciones de la libertad contractual y la relación de trabajo. Esto también tomado del diccionario de Manuel Osorio. En este link que ustedes ven en la diapositiva, nos dice que el derecho social es una distinción propia del derecho público a partir de los cambios en la forma de vida a través de las cuales comenzó a verse como primordial para el Estado corregir las desigualdades que existen en la vida de la sociedad. Se supone que según los tratadistas, el nacimiento del derecho social ha sido para esto, para corregir las desigualdades, porque, por ejemplo, en el ámbito laboral se ve claramente marcada una desigualdad. Entonces, lo que persigue es una justicia social. Dice, el moderno concepto del derecho social empleado por primera vez por Gustavo Radbruch en su libro Introducción a la Ciencia del Derecho, publicado en 1929, y definido por Rubén Delgado Moya como el conjunto de normas que protegen y reivindican a todos los económicamente débiles. Eso es, por decir, el fin del derecho social, reivindicar a los económicamente débiles. Dice, el propio Delgado Moya amplía su definición explicando que la referencia a los económicamente débiles significa que la protección y reivindicación de que se trata tutelan los derechos e intereses de todos aquellos que, precisamente por ser económicamente débiles en el fenómeno de la producción y distribución de la riqueza, requieren protección laboral, protección social, agraria y económica, vivan o no de su trabajo. A eso se está refiriendo que el derecho social va encaminado a todas aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad la pone como la vulnerabilidad económica, pero bien sabemos nosotros que esa vulnerabilidad económica trae otras consecuencias.
Si usted es vulnerable económicamente, también es vulnerable en su salud, también es vulnerable en su educación, también es vulnerable en el acceso a lo más básico que podemos tener. Entonces, económicamente débiles trae esas otras categorías. La inclusión del derecho agrario dentro del derecho social constituye para la mayoría de los autores un hecho incontrovertible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede decir que no vamos a incluir al derecho agrario como un derecho social, cuando el derecho agrario, estamos hablando de que son las personas que se dedican a esto, son personas que son altamente vulnerables, especialmente las personas que trabajan directamente la tierra, los jornales, por ejemplo, o aquellos que son arrendatarios de parcelas, que es poquita la producción, sacan su producción para el año y saben que venden eso, si sacan 3 sacos, venden 2 sacos y ese dinerito de que les proporciona 2 sacos es lo que va a hacer el sustento hasta que llegue la otra cosecha, porque guardaron un saco que es para comer. De eso se está refiriendo, de esa protección a esas personas en las que estamos hablando. Marta Chávez Padrón explica que el derecho agrario mexicano es un conjunto de normas, hablando del derecho agrario mexicano, conjunto de normas que se dirigen a un determinado grupo social, protegiéndolo al traducir la suma de sus patrimonios económicamente negativos por lo pobre, en una fuerza jurídica capaz de oponerse a la de un interés patrimonialmente positivo. Por ende, estas normas rigen todas las relaciones jurídicas que surgen a consecuencia de la organización y explotación de la propiedad ejidal, de la pequeña propiedad y de las comunidades agrarias. Y agrega que el derecho social es la nueva rama fundamental del derecho que impone nuestra realidad actual y comprende nuevas subramas jurídicas que nacieron de revoluciones sociales. En consecuencia, estas se agrupan bajo aquellas y demuestran no solo su existencia sociológica mediante la existencia del grupo social de que se trata, sino también comprueban su existencia jurídica en aquellas normas constitucionales y reglamentarias que establecen la personalidad colectiva de dichos grupos. Entonces, estamos hablando en cuanto al derecho agrario, clasificándolo como el derecho social, porque va destinado el derecho social en sí a proteger a aquellas personas que son más vulnerables, los que están en un estado de indefensión, y no indefensión porque no se puedan defender, sino indefensión porque la situación económica nos vuelve indefensos. Entonces, por eso les decía yo, hablar de que es económicamente débil trae otras consecuencias, porque en este sistema económico en que vivimos, si tenemos plata, podemos educarnos, podemos tener una buena salud, podemos tener con qué movernos, pero si no hay dinero, no tenemos todas esas cosas que solo el dinero las compra, que no son importantes. Podría decirme algo, no, si es que el dinero no es importante. Y cuando me dicen que el dinero no es importante, les digo que de la mañana que nos levantamos, comenzamos a gastar. Nos lavamos los dientes, nos bañamos, fuimos a la cocina, tal vez no hemos comprado nada, pero ya gastamos. El recibo de la luz no va a llegar y vamos a tener que pagarlo. El recibo del agua va a llegar y vamos a tener que pagarlo. Entonces, desde que nos levantamos, comenzamos a gastar. Entonces, el dinero realmente es importante por nuestro sistema económico. Hasta ahí tenía preparadas las diapositivas para explicar lo que se refiere a la clasificación del derecho en derecho público, privado y social, y por qué se incluye al derecho agrario dentro del derecho social. Y hemos dado algunas definiciones de derecho agrario. Pero ya creo que me pasé y todavía nos queda una diapositiva que es abrir micrófonos y dedicamos un tiempo para comentar. Digan, ¿tienen alguna preguntita?
O ya se me fueron todos. No, licenciada. Según aquí tenemos 17 participantes. A ver, Licenciada, ¿algún comentario? Diga, Maricruz. una pregunta. Diga. ¿En cuáles tribunales se ven los conflictos del derecho agrario? Parece que nos comentó ayer, quizá. Estamos quizá yo. hablando de derecho penal, porque fíjense de que tenemos o sea, ya tenemos los tribunales medioambientales, que les decía yo que tenemos tantos años, 50 años de haber firmado el primer compromiso en cuanto a la protección del derecho medioambiental. Pero ha sido hasta hace unos 5 años, si no me equivoco, no, quizás menos, en que se dictó el primer tribunal medioambiental y las cámaras también en San Salvador. Hasta el año pasado, o quizás el año antepasado, no recuerdo muy bien, tenemos tribunal medioambiental en Santa Ana y creo que en San Miguel, si no me equivoco. Solo 3 creo que hay todavía, ahorita. Entonces, estamos pobres, pobres, pobres. Hablando de pobreza, ¿verdad? Estamos pobres, no hay un compromiso de parte del Estado en cuanto a eso. Entonces, en cuanto a los delitos agrarios, vamos al ámbito, a la esfera penal, ¿verdad? Porque no tenemos tribunales agrarios y ni los vamos a tener, creo yo, porque esto ha sido abandonado todo el tiempo y no se le va dando importancia. Creo que yo tengo la esperanza que después de la pandemia realmente reconozcamos que para comer necesitamos del campesino. Y yo leía algo al respecto hace poco. Para todo lo que llega a su mesa viene del campo. Deberíamos de darle más importancia al sector agrario del que le hemos dado hasta este momento. ¿Alguien más? ¿Satisfecha, Maricruz? Sí, licenciada, gracias. ¿Alguien más? Diego, Natanael, Cristales, lo vi por ahí también. ¿A quién más vi? A Santelis, a Carla. ¿Todo bien? Licenciada, Diga, yo tengo una pregunta, soy diga, Carla Escalante. diga, Carlita. Si dentro del derecho agrario puede haber falta, Sí. ¿cómo qué tipo de faltas podrían ser? Nosotros tenemos acá como delitos agrarios la diapositiva que les presenté, los delitos agrarios, y mencionan delitos agrarios, pero pueden algunas cosas no catalogarse como delitos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Código Penal el hurto como falta y el hurto como delito. Si ustedes se van a la parte última del Código Penal, ahí van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia que le ponemos acá a nosotros? En que aquí estamos hablando de que son cosas del agro, por eso es hurto agrario, pero no deja de ser un hurto. Entonces, habrá que irnos al Código Penal para darle una categoría a qué clase en dónde lo vamos a incluir, dependiendo de lo que estemos ventilando ahí, ¿verdad? Pues el que sea agrario es solo por eso, pues es hurto agrario, pero no deja de ser un hurto, ¿sí? Sí, En licenciada. su momento vamos a ir desglosando cada uno de esos temitas que ya tenemos ahí por lo menos la idea de qué es lo que vamos a estudiar. ¿No hay otra preguntita u otra intervención? Buenos días. Una de mis consultas es si, bueno, no sé si alguno de los compañeros o usted sabe si ya se ha hablado de alguna reforma acerca de la ley agraria, ¿verdad? Porque debido a esta situación, varios compañeros comentaban de que, bueno, y es así, ¿no? El área agrícola es lo que más va a tocar todo esto de la pandemia, lo de la lluvia, pero considero que se tendría que hablar de alguna reforma a la ley, ¿verdad? Pero no sé si ya se ha hablado acerca de eso. Tengo que comentarle que lastimosamente no.
No hay nada al respecto. Eso es triste porque nosotros lo sabemos, que lo estudiamos, pero no hay ninguna reforma, no hay nada que vaya ahí en cuanto a la protección. Ya cuando ustedes vayamos viendo la ley, se la voy a mandar un día de estos para que la ojee, que lo vamos a ver hasta en el tercer periodo, pero sería bueno que lo fueran viendo. Van a encontrar cosas que ustedes dicen, wow, y esto lo dice la ley, ¿y dónde está? Porque no tiene ejecutabilidad, no está allí, ¿verdad? Pero la ley lo dice. Por ejemplo, la ley dice que los cónsules en otros países, cuando hay algún cultivo que ellos vean que puede ser bueno para acá, tienen que hacer alguna mediación para traer ese cultivo hacia acá. Miren que yo eso nunca lo he visto que lo haga un cónsul. Y ahí lo dice la ley, ¿verdad? Entonces, la ley le dice a la alcaldía que la alcaldía debe tener viveros para que abastezca de algunos productos a las personas del campo. No dice de viveros de lo que tiene ahí la alcaldía, de plantitas ornamentales ni todo eso. La ley no dice eso. Y algunas alcaldías ni siquiera vivero tienen. Aquí en Santa Ana sí tienen un vivero, pero más tiene crotos ese vivero que otra cosa. Y yo me he enterado que hay alcaldías allá por sus comunidades que ni siquiera vivero tienen. Y la ley le dice eso. Entonces ahí, Natanael, tengo que decirle que lastimosamente no hay nada al respecto. Y no lo va a ver, creo yo. Perdonen que quizás soy demasiado pesimista en cuanto a esto, pero ahorita estamos enfrascados en otra cosa, en otro rollo, en pleito. Vean cómo está ese ejecutivo con ese legislativo y el judicial, en puros pleitos, ¿verdad? Ya parecemos a saber que no voy a mencionar nada de persona porque puedo dañar susceptibilidades, ¿verdad? Pero parecen señoras a saber de dónde. Que solo peleando pasan, peleando y no llegan a ningún acuerdo en unas cosas. Y después de eso, agreguémosle esto, Natanael, que vamos a quedar súper endeudados. ¿De dónde vamos a sacar presupuesto para dedicarle al agro? Yo creo que va a llegar un momento en que sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, no hay nada al respecto. Gracias, Lic. A la orden. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿No? Si no hay participaciones, si gustan, nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos hasta aquí y primeramente Dios, nos vemos